Este tutorial muestra cómo utilizar FPSICO 4.1, la nueva actualización del método de evaluación de factores psicosociales del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este tutorial consta de dos partes. En la primera explicaremos cómo descargar e instalar la aplicación, cómo crear estudios y cómo responder al cuestionario. En la segunda veremos qué operativas se pueden realizar con los estudios y cómo obtener e interpretar los informes de resultados. Si ya se viene utilizando, se podrá comprobar que esta versión mejora algunos detalles que hacen su uso aún más amigable. Para quienes no los conozcan, vamos a explicar todos los pasos necesarios para comenzar a utilizarla desde ahora mismo. ¡Empezamos! Para localizar la aplicación, podemos ir a la página web del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y seguir una de las posibles rutas como documentación, herramientas, AIP, FPSICO. Otra opción es escribir directamente FPSICO 4.1 en un buscador de Internet o en el buscador de la web del Instituto. Y desde aquí, clicando en el link, llegamos a todos los recursos de ayuda, así como las versiones anteriores 3.1 y 4.0, por si hay usuarios que todavía las siguen utilizando. Lo primero que encontramos en la web de descarga es el enlace del manual de instalación, que debemos leer detalladamente para asegurarnos que cumplimos los prerequisitos con los que debe contar nuestro equipo. El enlace Aplicación FPSICO 4.1 para Windows nos permite descargar el programa. Se trata de un archivo comprimido. Al clicar FPSICO 4.1 nos conduce al asistente de guía para su instalación. La aplicación se puede instalar en local o en red, pero todos los PCs desde los que se utilice deberán cumplir los prerequisitos y disponer de permisos de lectura y escritura. La aplicación tiene dos perfiles de usuario diferentes, como trabajador y como administrador. Al clicar en el icono FPSICO, se inicia siempre con el perfil de trabajador, que está pensado para poder contestar al cuestionario. Pero para ello, antes alguien tiene que haber creado un estudio. Así que vamos primero a ver el perfil de administrador y más adelante volvemos al acceso como trabajador. Desde la primera pantalla vamos a la opción Acceso de administración, donde debemos introducir una contraseña que por defecto es FPSICO 4.1, sin espacios y en mayúsculas. Es posible cambiar la contraseña, pero se recomienda apuntarla en un sitio seguro porque si se olvida, la aplicación no ofrece la opción de recuperar contraseña. Habría que guardar todos los estudios, desinstalar la aplicación y volver a comenzar de nuevo. Antes de empezar a utilizar FPSICO es necesario leer atentamente el manual de uso. Se puede acceder desde aquí, pero ahora también está disponible en la página de descargas de manera que se pueda consultar sin tener que instalar la aplicación. Vemos a la izquierda un botón de aviso legal que nos recuerda que el Instituto no autoriza ni se hace responsable del uso de este software fuera de los términos recogidos en el manual de usuario. En nuestro caso, al no tener todavía estudios creados previamente, todos los campos de esta pantalla se encuentran vacíos, pero no os preocupéis porque los veremos más adelante. El botón Nuevo Estudio nos lleva a la pantalla de Editar estudio. En esta pantalla existen campos obligatorios y opcionales. Los obligatorios son estos tres. Nombre del estudio. Se recomienda poner nombres no demasiado extensos pero identificativos del colectivo que se vaya a estudiar. En este caso le llamamos Empresa 1. Tipo. Seleccionar ERP. Evaluación de riesgos psicosociales, que es la única opción disponible. Población. Nos indica el total de personas sobre las que se prevé se aplicará este estudio. Nuestra empresa 1 tiene 100 trabajadores. Este campo no puede quedar en blanco ni rellenarse con datos que no sean numéricos. La aplicación nos avisará de ello si queremos guardarlo así. Este dato se podrá modificar más adelante en caso de que la población cambie a lo largo del estudio. Luego veremos cómo. Por otra parte, los campos opcionales con los que nos encontramos son Instrucciones. Aunque el cuestionario FPSICO muestre en su portada unas instrucciones genéricas, este campo permite añadir instrucciones adicionales si se ve necesario. Añadir pregunta. En este botón podemos crear preguntas variables que nos ayuden a entender las diferencias de exposición a los factores de riesgo psicosocial en la empresa donde queremos evaluar los riesgos. Estas preguntas se añadirán a los 89 ítems del cuestionario. Esta opción está disponible aquí.
en la pestaña Plantilla en español, que es el idioma en que está configurada la aplicación FSICO. Podemos ver que FSICO 4.1 ya nombra las preguntas variables de forma automática con una letra mayúscula, que aparece por orden alfabético cada vez que añadimos alguna. Aquí podremos redactar tanto las preguntas como las posibles respuestas. Por ejemplo, vamos a crear la pregunta puesto de trabajo, que tendrá las opciones personal técnico, personal administrativo, personal directivo. Después crearemos otra pregunta, tipo de contrato, que puede tener como opciones indefinido, temporal y en prácticas. El icono papelera nos borra una pregunta variable, pero también todas sus respuestas y nombra la siguiente pregunta que queremos crear con la siguiente letra que le correspondería. La aplicación no limita el número de preguntas variables, pero no tiene sentido crear muchas unidades de análisis porque después nos volvemos locos con tanta información. Solo crearemos las imprescindibles para facilitar la interpretación de los resultados, como el puesto de trabajo, el tipo de jornada, el sexo. Añadir idioma. Ahora que ya hemos decidido la estructura de nuestro estudio, podemos añadir hasta 5 idiomas. La aplicación está configurada en castellano y los informes solo estarán disponibles en ese idioma. Pero el cuestionario se ofrece en otros 5 más. Si en la plantilla en español hemos creado preguntas variables, al elegir las pestañas de los diferentes idiomas nos las encontramos tal cual las hemos redactado. Así que nos toca traducirlas a nosotros porque FSICO no es un traductor. Una vez que estén todos los datos cumplimentados, tenemos que guardarlos para que este estudio aparezca en el listado de estudios. Ahora volvemos a la pantalla principal, listado de estudios, y ya vemos aquí el estudio que acabamos de crear. Vamos a fijarnos en la información que ofrece. En esta columna veremos todos los estudios que contenga la aplicación. En nuestro caso, solo aparece Empresa 1. A continuación, aparece el estado. Un estudio puede tener 3 estados. En este punto, hacemos un paréntesis para explicar mejor en qué consiste cada uno de ellos. En diseño, que es el estado en que tenemos ahora nuestro ejemplo. Aquí introducimos las preguntas variables, añadimos los idiomas, creamos instrucciones adicionales, etc. En este estado no se pueden introducir cuestionarios. Una vez que hemos diseñado la estructura del estudio, si queremos que se contesten los cuestionarios informáticamente, debemos pasarlo a activo, clicando el icono de Editar estudio y marcar como estudio activo. Lo guardo y vuelvo a la pantalla principal, donde veo que ya ha cambiado de estado. Ahora está activo. También permite introducir los cuestionarios de forma manual. Por último, un estudio puede estar cerrado, cuando ya no queremos que esté disponible para su respuesta informatizada. En este estado solo se podrán introducir respuestas en modo manual. Editamos nuestro estudio de ejemplo y podemos cerrarlo y lo guardamos. También pasará a cerrado cuando pongamos en activo otro estudio diferente. Y esto es muy importante. De todos los estudios que tengamos creados, la aplicación solo nos permite tener uno de ellos en estado activo y, por tanto, disponible para contestar el cuestionario informáticamente. Cerramos paréntesis sobre los estados y nos quedan un par de campos más que ofrece el listado de estudios. Respuestas. Es el número de cuestionarios que ya tiene el estudio. El nuestro, de momento, sigue estando vacío. Y la población que le asignamos cuando diseñamos el estudio y que ya hemos dicho que se podrá modificar si fuera necesario. Una vez empecemos a introducir cuestionarios en el estudio, solo se podrá modificar la población y el nombre del estudio, pero no el resto de campos. Así que hay que asegurarse del correcto diseño del estudio antes de comenzar, sobre todo en lo que respecta a las preguntas variables y sus opciones de respuesta. Y ahora ya podemos empezar a introducir datos en nuestro estudio. Es importante evaluar los riesgos psicosociales en todos los puestos de trabajo, así que FSICO nos permite administrar los cuestionarios tanto en papel como informáticamente para elegir la fórmula que mejor se adapte en cada empresa. Se pueden combinar ambas formas de uso del cuestionario en un mismo estudio. Si los trabajadores van a contestar en papel, clicamos en el icono del PDF y se genera el cuestionario para su impresión. Si hemos incluido idiomas, nos pregunta en cuál de ellos queremos el cuestionario. Vamos a decirle, por ejemplo, catalán,
Lo guarda donde le digamos. Al abrirlo, vemos que en primer lugar aparecen, en este caso en catalán, las preguntas variables que habíamos creado: puesto de trabajo, contrato y a continuación los 89 ítems del cuestionario F-Psico. Cuando tenga los cuestionarios contestados por los trabajadores, el servicio de prevención será el encargado de introducir los datos. Para ello, el administrador de la aplicación se va al icono de respuestas manuales. Se trata de ir introduciendo las respuestas de cada cuestionario para que queden almacenadas en la base de datos. Aquí arriba aparecen las casillas correspondientes a las preguntas variables, si es que las hemos creado. Debajo, las casillas correspondientes a los 89 ítems del F-Psico. El sistema salta automáticamente al campo siguiente y te avisa si introduces un valor fuera de rango o te dejas preguntas en blanco. Así que es bastante ágil la entrada manual de datos. Por último, también hay la opción de incluir un identificador que te permita localizar los cuestionarios. Por supuesto siguen siendo anónimos, pero puede ser una ayuda para no hacerte un lío con el recuento. Lo vemos con un ejemplo. En este caso, voy metiendo un identificador con cada nuevo cuestionario que introduzco. Si son muchos y voy a continuar otro día, es posible que no me acuerde bien de cuántos había cargado ya. Así que puedo buscar mi último cuestionario en papel que tenía el número 56 y comprobar dónde me quedé. Cuidado con asignar a un cuestionario un identificador ya existente. De hacerlo, nos quedaríamos solo con el último que hayamos introducido con ese número, pero F-Psico avisará de ello. En resumen, la aplicación nos facilita la tarea de la entrada manual de datos y nos avisa si dejamos preguntas en blanco. Si aún así hemos guardado cuestionarios con preguntas vacías, no hay problema. F-Psico no las tendrá en cuenta a la hora de tratar los datos, pero nos informará de cuántos son. Esto lo veremos cuando lleguemos al apartado de obtención de informes. Si se ha optado por utilizar el cuestionario informáticamente, las respuestas se vuelcan de manera automática en la aplicación. Existen varias posibilidades para hacerlo. Opción 1. Habilitar uno o varios equipos informáticos donde se instala la aplicación, por ejemplo, en una sala de juntas, un aula de formación y un plazo de tiempo para que los trabajadores puedan ir pasando a contestar el cuestionario. Después, todos los datos podrán fusionarse en un único estudio. Lo describimos en el próximo vídeo cuando veamos las operativas de exportación-importación. Opción 2. Instalar F-Psico 4.1 en un recurso de red local interna, por ejemplo, una carpeta compartida, desde donde se crea un acceso directo en los PCs individuales para cumplimentar el cuestionario. En este caso, la aplicación avisa al usuario si en el momento de guardar sus respuestas el sistema está ocupado. En ambos casos, los usuarios de la aplicación deben tener permisos de lectura y escritura y sus PCs deben cumplir los prerequisitos de instalación. Pero no hay que asustarse. De todo esto suele encargarse el Departamento de Informática y se detalla mucho más en el manual de instalación. Lo fundamental en cualquier caso es que siempre se respete el anonimato y la confidencialidad de las respuestas. De lo contrario, los trabajadores podrían sentirse condicionados y esto afectaría su deseo de participar en la evaluación y a la veracidad de sus respuestas. El programa garantiza el anonimato, porque las respuestas se vuelcan en una base de datos protegida, a la que ni el servicio de prevención tendrá acceso. Los datos solo podrán explotarse desde la propia aplicación F-Psico y se tratan siempre de manera colectiva. Ahora sí, vamos a hablar del perfil de trabajador, que aunque sea la primera pantalla que aparece al abrir F-Psico 4.1, la hemos dejado para cerrar esta primera parte del tutorial. Cuando se accede a la aplicación, se abre directamente el perfil de trabajador. El estudio que hayamos puesto en estado activo nos muestra la portada del cuestionario que se va a responder. Lo primero que encuentra el trabajador aquí arriba es la posibilidad de elegir el idioma del cuestionario, siempre y cuando previamente el administrador haya configurado esa opción al diseñar el estudio. De ese modo, en una misma empresa, cada persona podrá usar el idioma con el que se sienta más cómoda. A continuación, vemos las instrucciones de cumplimentación del cuestionario, que vienen incluidas por defecto en el F-Psico y que aparecen ya en el idioma elegido. Y como en nuestro ejemplo añadimos una instrucción adicional, aparece aquí, justo debajo. Y ahora ya podemos empezar a contestar el cuestionario. Si durante el último año has pasado por más de un puesto de trabajo, debes pensar en el que hayas permanecido más tiempo. Entramos y, al igual que vimos en el cuestionario en papel, las primeras preguntas son las que introdujimos para crear unidades de análisis. En esta forma de aplicación del cuestionario,
FSICO no permite pasar de pantalla si se dejan preguntas en blanco. El programa mostrará un mensaje de error y no dejará avanzar. Así evitaremos los típicos quebraderos de cabeza derivados del tratamiento de la no respuesta. ¿Qué está pasando si al clicar el botón de Iniciar cuestionario nos aparece este mensaje? Pues que no hemos creado aún ningún estudio o que no nos hemos acordado de ponerlo en modo activo. Así que de nuevo, entramos como administrador con la contraseña por defecto. Editamos nuestro estudio. Lo ponemos en activo. Lo guardamos y comprobamos cómo ya está disponible para contestar informáticamente. Hasta aquí hemos aprendido a instalar FSICO 4.1 y cómo acceder a él, tanto desde el perfil de administrador como de trabajador. También hemos aprendido a crear estudios y hemos visto las dos formas de administrar los cuestionarios. En el próximo vídeo conoceremos las operativas que se pueden realizar con los estudios. Y muy importante, veremos la manera de generar e interpretar los informes que FSICO ofrece sobre la exposición a los riesgos psicosociales. Nos vemos en él.